¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Ricardo Enrique Langarica Cepeda. Soy aspirante a la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Ahora mismo curso el propedéutico de integración a la vida universitaria en línea. Estoy en el grupo 49. Mi monitor es Luis Eugenio Guerrero Magaña. Y hoy tengo el gusto de presentarles el informe final de mi investigación documental y de campo. Elegí este tema, dificultad para aprender operaciones con fracciones, porque desde siempre he notado que es un problema para las personas, no solo para mí, también para las personas. He notado que la conceptualización de este tema es complicadísimo. Hay personas que terminan el nivel universitario y no llegan a comprender el tema al 100%, la conceptualización, las variantes, los ejercicios, las operaciones que con ellos se llevan a cabo, ¿no? Yo en un principio, en el nivel básico, tuve problemas en el quinto año para aprender de buena forma. Más adelante, en el nivel universitario, fue cuando me di cuenta que no era realmente tan difícil, era más bien que no comprendía los conceptos. Bien, ese trabajo se realizó con base a tres líneas de acción. Una de ellas fue investigación documental, en la que logramos recopilar algunos textos en los cuales se han hecho investigaciones relevantes con relación al tema que estamos trabajando. Uno de ellas es Quiere. En 2017 publicó un libro que habla de todas estas condiciones simbólicas que conllevan el aprendizaje de las fracciones. Ella mencionaba que la cuestión simbólica es súper importante, porque si no logramos conceptualizar el símbolo que significa por ejemplo, el 9 medios, no podríamos traducirlo hacia un número y mucho menos lo podríamos ver como parte de un todo, ¿no? De un entero, por ejemplo. Por ahí, para esta necesidad también revisamos textos de Cortina 2014 en los cuales se habla de las funciones cognitivas que también son necesarias, ¿no? En las cuestiones metacognitivas, entre las cuales podemos encontrar en la memoria, la evaluación, la abstracción. Bueno, ella menciona que son necesarias para que los alumnos puedan entender y puedan aplicar más adelante tal conocimiento. Ella menciona que sin estas habilidades metacognitivas el aprendizaje no llega a ser significativo, por muchos esfuerzos que los docentes hagan. También Fuentes y Castillo 2011, ambos, ellos respectivamente hicieron dos trabajos. Castillo hizo un trabajo en el cual aplica una metodología que tiene que ver con la investigación en cuanto al juego, el aprendizaje en torno al juego. Entonces ella menciona que el juego es un aspecto fundamental del aprendizaje, mucho más en niños de quinto de primaria, ¿no? Ella menciona que si logramos conjugar el aprendizaje con el juego, va a ser mejor. Incluso los niños pueden adecuarse mucho mejor a las actividades que llega a verse en el aula. Fuentes habla del paradigma constructivista. Él menciona que si buscamos la forma de realizar planeaciones con base al constructivismo, la enseñanza de las matemáticas puede mejorar en general. No se diga de las fracciones. En las fracciones menciona que los alumnos, al compartir, al explorar, al utilizar manipulables, al utilizar situaciones de la vida cotidiana, pues pueden mejorar su aprendizaje. Por ahí también, para los antecedentes, utilizamos una página de la SEP, de la cual obtuvimos un documento que se llama Planes y Programas de Estudio, en los que nos dimos cuenta que el aprendizaje de las fracciones está basado fundamentalmente en el quinto año de primaria. Muy bien, pues bueno, este trabajo lo dividimos en varias secciones. Una de ellas fue la delimitación del trabajo, la delimitación del tema como tal, la planeación del trabajo, es decir, en qué momentos íbamos a hacer cada una de estas cosas. Tuvimos por bien hacerlo de esta forma para realizar en tiempo cada una de las acciones para al final poder hacer un compendio de todas las actividades realizadas, de la investigación, de las entrevistas. Y pues bueno, la selección de información fue una de ellas. En la selección y abstracción de la información es en donde
logramos concretar los contenidos que nos iban a ser útiles y los que no. Entonces, en esa parte fue ya cuando teníamos los temas ya bien concentrados, pues bueno, realizamos una entrevista también, y para ella también se llevó en determinado momento. En la última fase, que fue de este trabajo, se realizó un informe final, del cual conlleva una presentación multimedia y una exposición presencial, que es la que estamos en este momento realizando. Y pues bueno, los resultados. En primer lugar, ya en la práctica, en el contexto en el que estamos trabajando, utilizamos varias herramientas. Una de ellas fue el diario de campo. Asistimos a la primaria Concepción Patiño Valdés, en la cual hicimos algunas observaciones, hicimos varias actividades de las cuales pudimos percatarnos de detalles y de situaciones que se llevan a cabo dentro de la escuela. La primera de ellas fue que no pudimos como tal reconocer el conflicto dentro de la primaria, porque pues bueno, no estaban en este calendario escolar formalmente. Entonces los profesores se encontraban en cursos con relación al nuevo modelo educativo, se encontraban ocupados. Además, la observación que me hizo uno de los profesores fue que la mayoría de ellos no se quedaba un poco más de tiempo después de mediodía, de las 12:30, que era la hora en que ellos salen. No se quedaban por casi ningún motivo. Entonces, que iba a ser difícil que me pudieran conceder una cita, regalarme un espacio para la entrevista. Un poquito más adelante, que me permitieron recorrer las instalaciones, encontré a una maestra que se llama Marta Valdés, la cual sí me permitió que le hiciera la entrevista. Me dio la cita para el día posterior y concertamos la cita. Cabe mencionar que en esta visita obtuve datos que también pueden ser importantes para nuestra investigación, tales como que solo hay un quinto año de primaria, hay 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, y sucesivamente cuarto, quinto y sexto solo hay uno. Con relación a esto puedo decir que es relevante, porque en quinto de primaria es el año en el que se busca dar estos contenidos de enseñanza de las fracciones, por una parte. Muy bien, ya para el día de la entrevista, a mí me gustaría recuperar más aspectos de la entrevista, pero bueno, por cuestiones de tiempo solo tuve por bien elegir estos 5 momentos. En un inicio la maestra me mencionaba que las dificultades que se encuentran son muchas. Una de ellas menciona que los alumnos no reconocen una fracción como tal. Ellos pueden decir, así es 2 medios, pero no saben a qué se refiere. No tienen el concepto de número con relación a una fracción, y tampoco tienen el concepto de una parte de un entero cuando ven una fracción. Ellos solo dicen son 2 medios o 9 medios. Entonces, bueno, esa es una de las dificultades. Otra de ellas es que los temas, mencionan los alumnos a la maestra, que los temas se vieron anteriormente, pero de una forma muy superficial. Entonces eso causa problemas. Otra de las cuestiones que la maestra nos platicaba era la desmotivación y el desinterés por parte de los alumnos. Muchos de ellos no mostraban interés por los temas de matemáticas, mucho menos de fracciones, porque es un tema complicado. Desde su punto de vista, las fracciones sí son el tema más complicado de la primaria. Entonces hay que tomar cartas en el asunto para motivar a los alumnos, crear un interés, buscar la forma de que ellos comiencen a adentrarse en el tema, para que de esta forma sea más fácil la cuestión de la enseñanza. Otra de las cuestiones que notamos y que la maestra mencionó muchísimo fue el miedo al tema. Todos los alumnos le tienen miedo a este tema de las fracciones, pues mencionan que es complicado, pero en realidad menciona la maestra que este miedo es más bien cultural, nos lo inculcan desde nuestras casas. Cuando los alumnos apenas van a la primaria o van a ir a un nivel en donde las matemáticas son complicadas, de antemano ya van espantados, porque no falta el
el hermano o la mamá o el primo que les diga que las matemáticas es súper difícil o que los profesores son súper malos y dejan trabajos súper increíblemente difíciles. Entonces el miedo es cultural, tiene que ver más bien con la socialización que se tiene dentro de los ámbitos de socialización primaria, que son el hogar, la comunidad. Entonces, bueno, es un tema más bien cultural. La didáctica es otra de las cosas que nos mencionaba la maestra. La didáctica tiene que ver con la forma en que acomodamos los contenidos para que los alumnos puedan entenderlos de buena forma. La didáctica tiene que ver con la secuencia que se le da a los materiales y a las actividades que se hacen dentro del aula. Entonces ella mencionaba que se daba cuenta que muchos profesores no trabajaban con planeaciones. Entonces de esta forma era muy complicado que los alumnos llevaran una secuencia, por lo cual no pueden conceptualizar de buena forma los aprendizajes. La maestra nos mencionaba también que los manipulables son súper importantes. Cosas muy sencillas que ella utiliza, por ejemplo, manzanas, galletas. Los mismos alumnos buscaban la forma de llevar objetos que pudieran ser divisibles o que pudieran prestarse para tal situación en la cuestión del aprendizaje. Los manipulables son bien importantes porque es la manera que hacemos tangible las cuestiones conceptuales del aprendizaje. Entonces ella mencionaba que era muy importante el poder incluirlos dentro de la currícula. Bueno, para la encuesta, la muestra que yo utilicé fue de 19 personas, de las cuales 16 fueron mujeres y solo 3 hombres. 7 de ellos estaban en un rango de edad de entre 18 y 24 años, 5 de ellos en un rango de 25 a 31, ninguna persona en el rango de 32 a 38, solo una persona en el de 39 a 54 y 6 en el rango de 49 a 52. Esto nos hace darnos cuenta que los rangos de edades es bastante disperso, está bastante bien proporcionado, a excepción de uno de los rangos que tiene ninguna representación. 11 de esta muestra trabajan y 7 son estudiantes. Uno de ellos ni estudia ni trabaja. Uno de los conceptos y preguntas que a mí me llama mucho la atención con respecto a este tema y es importante recuperar es si aprendieron bien el concepto de las fracciones y obviamente las operaciones que se llevan a cabo dentro de este tema, ¿no? 11 de ellos dijeron que sí y 8 dijeron que no. Esto es importante recalcar que tal vez porque la muestra que yo tuve es universitaria, entonces las respuestas pueden estar más tendidas al reconocimiento y al buen entendimiento de las operaciones. El gusto por las fracciones, 10 dijeron que sí y 9 dijeron que son muy parejo, ¿no? Muy parejo. No es muy parecido a lo que pasa en la vida cotidiana, en la realidad. La mayoría de las personas dicen que no les gustan, pero bueno, en esta muestra la mayor parte de ellos dijeron que sí. ¿Qué número es? 9 medios. 10 personas respondieron bien y 9 respondieron mal. 9 medios es el número 4.5. Ya mencionábamos antes que muchas de las personas no llegan a comprender una fracción como un número. Entonces regularmente responden, pues es 9 medios, es 4 y un medio, ¿no? 4 y medio. Entonces 4 y medio no es un número como tal, es también un número y una fracción. Bueno, fracciones es el tema más difícil en la primaria. 7 personas respondieron que sí y 4 respondieron que no. 8 personas no saben si es el más complicado. ¿Recuerdas el tema de fracciones? 10 dijeron que sí, 3 dijeron que no y 6 dijeron que más o menos. Pues es complicado también interpretar porque recordemos que la muestra es personas que están a punto de ingresar a licenciatura. Cualquiera de ellas son distintas, son variables, no solamente matemáticas, puede ser otras carreras. Bueno, esta pregunta sí es súper importante y tiene relación con lo que hemos visto anteriormente. ¿Tiene relación la carrera que elegiste con las matemáticas? 16 personas dijeron que sí y 3 personas dijeron que no. Entonces, bueno, pues aquí nos damos cuenta que es súper importante que conozcamos, nos apropiemos del aprendizaje en cuanto a las matemáticas porque más adelante se van a utilizar. En niveles universitarios, las matemáticas son bastante importantes.
¿Entendías claramente las indicaciones con relación a las fracciones? 2 dijeron que nunca, 14 dijeron que a veces y 3 siempre. Esto nos dice que 16 personas muchas veces no entendían o no entendían y solo 3, es decir, de una muestra de 19, 3 personas, solamente 3 personas entendían bien el tema de las fracciones. La didáctica de enseñanza es la adecuada. 2 dijeron que nunca, 17 que algunas veces, y es importante recalcar que nadie dijo que sí. Es decir, la forma en que se acomodan los materiales, se secuencian los materiales y las actividades que se tienen para el aprendizaje de las fracciones no es el adecuado desde el punto de vista de esta muestra. 16 personas consideran que les fue de utilidad aprender este tema. Bueno, estas 16 personas son las mismas que sí eligieron una carrera que tiene relación con las matemáticas. Y evidentemente las 3 restantes no lo piensan así, piensan que no les fue de utilidad. 14 personas piensan que el problema radica en la relación alumno-profesor, es decir, que no solo es problema de uno de los lados, es decir, del profesor o del alumno, sino que es un problema de entendimiento entre ambos. 5 personas piensan que el responsable último es el alumno. Bueno, y eso me hace recordar a Díaz Barriga, que menciona en uno de sus trabajos académicos con relación al currículum, que el responsable último del aprendizaje es el alumno. Muy bien, para las conclusiones, elegí poquitos temas para esta exposición. En el trabajo final, el escrito, en el ensayo como tal, formalmente, aparecen la totalidad. Para esta ocasión decidí elegir solo algunos. Ya mencionaba anteriormente por cuestiones de tiempo. En esta parte voy a platicar un poquito acerca de lo que encontramos y de las recomendaciones que desde mi punto de vista son adecuadas. La didáctica. Ya mencionábamos que es la forma en la que acomodamos o secuenciamos las actividades con respecto a los contenidos para que para el alumno sea más fácil comprender un tema y entenderlo y después a la postre aplicarlo. Bueno, pues para ello yo recomiendo que los profesores realicen sus planeaciones. Por ahí me he enterado de muchos profesores que entran a algunas páginas en donde les venden planeaciones para una materia bimestrales por 60 pesos. Entonces, no realizan sus planeaciones. Ellos solamente las compran para entregarlas y en el momento de la clase solamente ven el libro y regresan a la página en la que se quedaron el día anterior. De este modo es difícil que exista retroalimentación, una secuencia y mucho menos un entendimiento, porque recordemos que muchas de las veces ya no regresan al punto en el que se quedaron y si existieron dudas se quedaron en el olvido. Miedo a la disciplina. Ya mencionaba que el miedo a la disciplina es una constante y es una cuestión cultural. Tenemos que cambiar el paradigma en el que nos insertamos, no estigmatizar a las matemáticas ni a los profesores y no hacerles ver a los alumnos desde edades muy pequeñas que las matemáticas son súper difíciles y es súper complicado entenderlas. La disciplina en realidad es muy noble, en todo momento la encontramos en nuestra vida cotidiana, la usamos para todo. Recordemos que contamos para casi cualquier cosa. Los números están en todo momento en nuestras mentes, en todo momento en nuestra vida cotidiana. Utilizamos los números hasta para lo que vamos a comer. Entonces, no hay que estigmatizar las matemáticas, no hay que tener un mal concepto de ellos. Y pues bueno, hay otra parte en la que me gustaría redundar un poco y es el modelo educativo. El modelo educativo actual está centrado en el profesor. El aprendizaje depende enteramente del profesor. Entonces habría que cambiar ese modelo y buscar que el alumno se encuentre al centro de la discusión del aprendizaje. De este modo lograremos avances. Pues hay que recordar que si el alumno no aprende, es responsabilidad del profesor. Entonces habría que cambiar ese modelo y esa forma de pensamiento. El aprendizaje es complicado porque tiene que ver con el modelo. Recordemos que en el modelo actual no es el aprendizaje el que está en el centro de la discusión, sino la enseñanza, porque el profesor es el que está en el centro, entonces no es como tal el aprendizaje, es la enseñanza. Entonces habría que cambiar también esta parte y cambiar del centro a la enseñanza y colocar al aprendizaje. Colocar a estos dos modelos
a estas dos variables, que es el alumno y el aprendizaje, y bueno, cambiar el chip. El desinterés. Bueno, una vez que logremos tener una buena didáctica, que logremos quitar ese miedo y que logremos cambiar el modelo de pensamiento y la forma de enseñar o de aprender, pues vamos a lograr que los alumnos se interesen y busquen adentrarse a las actividades dentro de cualquiera de los ejercicios, ya sea en matemáticas, en cualquier otra disciplina. Innovación. Se piensa que la innovación tiene que ver con tecnología siempre, es un error. Vamos a recordar rápidamente dos intentos cerrados de hacer que la tecnología sea innovación. Enciclomedia, recordemos que hace algunos años se introdujo enciclomedia en muchas primarias a nivel nacional y en el 90% de ellas no funcionó. Una porque no existe la infraestructura, otra porque los profesores no estaban capacitados para utilizarlo, y otra porque en el mejor de los casos o en el peor de los casos no existía energía eléctrica. Pues bueno, esta es una broma, ¿no? El pensar que robarte una receta de otro país, en este caso de España, te va a traer beneficios a la postre. Eso es un error. El otro de los casos es las tablets. Muchas de las veces pensamos que el introducir artículos tecnológicos a la educación va a hacer que sea educación de calidad. Se mencionaba que con las tablets iba a haber educación de calidad, iba a existir mejores oportunidades de aprendizaje, cosa que no pasó. Otra de ellas fue la introducción de redes de internet, Wi-Fi, a las escuelas primarias, con la finalidad de que esas tablets funcionaran, ¿no? En el mejor de los casos, las tablets, como dije anteriormente, estaban a la venta en las redes sociales, por los padres, ¿no? Vendían estas tablets, pues bueno, un chiste como tal. Pues bueno, esto fue todo. Agradezco tu atención. Te recuerdo que si tienes alguna duda o algún comentario, lo puedes dejar aquí abajo en el blog. Me encantaría conocer tu opinión, y pues agradezco la atención de todos, agradezco la guía del profesor Luis, y pues bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.